de verdad que es, primero, como compañía, como conversador, como imitador, pero es un extraordinario poeta, ensayista, y es una persona que conoce el mundo de la poesía desde las entrañas, no nada más la poesía de nuestros grandes poetas y poetisas a lo largo de la historia de México, que es tierra de poetas, por supuesto, sino del pulso de la poesía contemporánea. Es un honor para nosotros, mi querido Hernán Bravo Varela, tenerte aquí en Zona de Contagio con, como siempre, Neiviella desde Nueva York y Alejandro Borrego desde la Ciudad de México o los cinturones alrededor de la zona metropolitana, porque sí, vive muy lejos Borre. Y tú, mi querido Hernán, además de ser un maestro con la escritura, también con la voz, con la sensibilidad musical y una voz extraordinaria. Estar en una noche de bohemia con Hernán Bravo Varela es no parar de llorar, reír y acordarse 3 semanas después de todo lo sucedido. Hernán, baby querido, gracias por estar en Zona de Contagio. Baby, querida Mariana, hola, hola Nate, hola Alejandro. No, pues es un gustazo estar acá platicando con ustedes. Y esperemos que esta chorcha se convierta en una buena bohemia. Leyenda, un poquito más lúcida, ¿no? Sí. Mira, quisiera empezar porque nos hablaras un poco como justo del panorama actual de la poesía, de los jóvenes, porque mucha gente dice, nadie lee y nadie escribe poesía. Pero antes de entrar en ese tema, yo creo que muchos, no digo que todos, pero muchos en algún momento de nuestras vidas dijimos, voy a escribir poesía. Yo lo hice, lo acepto, muy mala, pero tuvimos muchos de nosotros nuestra etapa de poesía. En tu caso, afortunadamente permaneció, no fue nada más una moda de la adolescencia. Cuéntanos un poco tu acercamiento a la poesía a través de la lectura o la escritura y por qué te enganchaste con este género. Bueno, pues como tú lo dijiste, casi parafraseando esa gran frase de Enrique Sureña, todo mundo es poeta hasta los 25 años. Sí. Cuando debe... Ay. Te perdimos el audio. ¿Cuándo de veras qué? Decía, cuando de veras, a esa edad, pues tenemos que empezar a ver nuestro panorama laboral, nuestro panorama amoroso, y la escritura de poesía empieza probablemente a complicarse. Antes, de alguna manera, están en apariencia dados todos los elementos para que cualquiera de nosotros pueda ser poeta. Hay una sensibilidad en ebullición, lo que llamamos muy puntualmente la edad de la posada, hay un caldo de hormonas, hay sinapsis desarrolladas de una manera muy peculiar, ya sea por asociaciones de la imaginación o de la inteligencia, o también por paraísos artificiales, ¿no? Lo cual da por resultado poetas automáticos y en serie. Pero sí, más allá de la ironía de Enrique Sureña, es difícil pensar que a partir de los 25, si seguimos empeñados en escribir poesía, ese género habilitado, como decía Juan Ramón Jiménez, para una inmensa minoría, verdaderamente tendremos ya cada vez casos más excepcionales. Y de una generación que se creía robusta, llena de nombres y apellidos, con obras importantes, la decantación suele darse de una manera muy rápida, y resulta que unos cuantos, un puñado de esos autores emblemáticos a veces de una generación, resulta que dejan de escribir y se convierten en personas de bien, probablemente narradores. Narradores. Evolucionan a ser narradores. Así es. Bueno, pero mira, la realidad, la verdadera razón por la que te tenemos aquí es porque queremos que sueltes toda la sopa. Porque sabemos que no hay un gremio más conflictivo y más difícil que los poetas. Todos los narradores, que es como bien dijiste, somos las lastras del género, de la literatura. Los vemos con un poco de envidia y temor, porque hay demasiada actividad, demasiada vitalidad y demasiadas tensiones. Nos queremos saber qué está pasando ahí.
más o menos, si nos puedes hacer un mapa breve desde los últimos, no sé si me escuchas. Se Sí, fue. nada más se le fue No, ya, fue demasiada el agresión. video. Lo Fue siento mucha mucho, Hernán, agresión. perdón, no, retiro lo Nate, dicho. arruinaste el programa, Nate, por favor. Acabo de estropear el programa, acabo de romper al poeta, no puede ser. Esto sí fue un acto poético, de verdad, ¿eh? Ahí viene, ahí viene. A ver. Esperemos que regrese. Estamos dispuestos a pedir disculpas y retractarnos de todo lo que queríamos saber. Estamos alados, ¿eh? Hoy, desde la mañana. Hoy ha sido un día maldito. Un día caótico para la gente que nos sigue en zona de contagio. Hoy ha sido un día bastante caótico para Nave Borrego y su servidora en términos profesionales, pero bueno, es parte del oficio, o eso quiero pensar, ¿no? Yo creo que sí, pero fíjate, es que nosotros hemos decidido grabar los lunes, que ya es tentar al diablo. Correcto. O sea, ya el lunes es un día en el que no deberíamos hacer nada, deberíamos ser como los aztecas en los días malditos, sentarnos abajo de un nopal y rezar en silencio hasta que acabe el lunes y no hacer nada. Nosotros desafiamos al lunes tratando de grabar, de hacer algo coherente, una zona de contagio que tenga algo de impacto, algo de plusvalía. Y bueno, hasta ahora ha salido, pero creo que hoy ya probamos que aquí se acabó la racha. Es que, ¿sabes qué? Me da la impresión que como que se le estaba acabando la batería, por eso se le iba el audio. Pero mira, ahí viene, ahí viene. Ya, Ahí está. ya volvió. Oigan, Hernán, oigan, perdón, es que esto es un relajo. O sea, vean a qué hora llega Amazon. Discúlpenme, por favor. Ah. Puta madre, qué hueva. Y esta es la magia del en vivo. Ok, ahora sí. Ahora sí, perdón, ya No prometo te no más preocupes. interrupciones, Chihuahua. No te preocupes. Bueno, nada, entonces te queríamos decir, pues eso, nada más algo muy sencillo. Si nos puedes hacer un panorama de la poesía mexicana, qué sé yo, desde Cuesta para hoy. Algo muy breve, una sinopsis muy de Homero económica. a Joseph Conrad, ¿no? Como Exacto. pedía Owen, ¿no? Gilberto Owen. Una tarea muy sencilla, por supuesto, pero no, yo creo que valdría la pena más bien decir algunas generalizaciones que probablemente puedan ser didácticas, pero no necesariamente para apreciar lo que ocurre en una cosa tan peculiar en el contexto como la mexicana, ¿no? A llegar las contemporáneas, descendiente directísimo es octavas. Aprendimos, entre otras cosas, a pensar, al menos lo digo en el terreno de la poesía mexicana, la relación intrínseca que hay entre escritura de poesía y pensamiento de poesía. De tal manera que la obra de Paz, tanto en ensayo como en verso, nos revela cómo ese doble filo tiende necesariamente a crear una poesía mucho más autoconsciente y que en palabras mordaces pero muy precisas de Luis Felipe Fabre han convertido la poesía en una poesía mexicana promedio, como él la denomina, ¿no? Y esa poesía mexicana promedio básicamente podríamos caracterizarla por un exquisitismo, un apetito de sublimidad, un lenguaje correcto, bien peinado, que no quiere mover mucho, no quiere agitar mucho las aguas del discurso y que Fabre termina revelando como bellísimas aves surcando el éter, ¿no? Ahora, todo esto es una caracterización de algunas de las inercias de la poesía mexicana, pero como buenos lectores, creo que siempre hay que apreciar el panorama de la escritura de un país de acuerdo con sus más notables excepciones. Es muy claro que todas estas marcas y muchísimas otras más que pudiéramos sacar a colación no caracterizan autores
que veneramos, como Rosario Castellanos, Gerardo Denis, Eduardo Elizalde, Jaime Reyes, Coral Bracho, Teddy López Mills, Miriam Moscona, el propio David Huerta, Jorge Esquinca, Dolores Dorantes, por poner solo unos cuantos ejemplos de la vitalísima escritura poética, que como tú bien señalas, es una cuestión también de grupos, a veces, de sectores que llevan a cabo peleas encarnizadas, no necesariamente públicas, lo cual no lo hace menos intenso el proceso, ¿no? Pero que sin duda nos ponen en perspectiva, creo yo, un observatorio sumamente rico de escrituras problemáticas, que pueden pasar perfectamente del humor a la gravedad, que se saltan y se pasan por el arco del triunfo la solemnidad y todos estos defectos que habíamos señalado antes, y revelan realmente una obra que es no solo digna de leerse, sino de memorizarse, de traducirse y de editarse y de reeditarse continuamente, ¿no? Lo que pasa es que en el mundo relativamente secreto de la poesía, no hay autor, por más extraordinario que sea, que no termina siendo un autor de nicho, ¿no? Lo cual también a veces da lecciones de tremenda y obligada humildad a quienes lo escriben, a quienes escriben este género, pero que también aíslan esas figuras de tener el aura de conocimiento, de publicitación y de presencia en la prensa y en los medios, como, digámoslo con toda razón, muchos de los narradores y narradoras más famosos, ¿no? Entonces, el panorama de la poesía está lleno de inmensos autores que, por supuesto, merecerán una atención mínima respecto a sus colegas en narrativa, ¿no? Esto lo podemos ver, entre otras cosas, reflejado cada vez que se da el Nobel de Literatura, como cuando se lo dan a un poeta es una noticia como cualquier otra, como a cómo está el dólar en los aeropuertos, pero cuando lo gana un narrador siempre tiene, o narradora siempre tiene más repercusión. Digo, vale la pena recordar cómo tenemos siempre muy presentes premios Nobel como Mario Vargas Llosa, como Toni Morrison, sin demérito de ellos, y cómo en realidad tenemos en segunda fila premios Nobel de literatura, poetas como Wisława Szymborska, la extraordinaria poeta polaca, o el poeta sueco que también lo obtuvo hace relativamente poco, Thomas Tranströmer, ¿no? Y que pasan un tanto de noche, ¿no? Tiene que venir Bob Dylan, por supuesto, a hacer el engarce para que las cosas funcionen, ¿no? En fin, podríamos seguirnos con esta respuesta y otros 15 programas que Muy bien. Digo, todos sabemos que Hernán empezó a escribir poesía como a los 15 años, 16 años, ¿no? Entonces es un poeta de carrera larga, ¿no? Pero también es muy importante tu trabajo que has hecho como editor y especialmente como traductor, que eso me encanta, ¿no? Entonces, ¿cómo es tu trabajo como traductor? Porque siempre se me ha hecho muy apasionante el trabajo de traductor, porque es un trabajo tras bambalinas, pero que tiene muchísimo trabajo, muchísimo tacto, y en poesía mucho más, ¿no? Porque además de traducir, tienes que llevar el ritmo, tienes que llevar la rima, ¿no? Entonces, platícanos un poquito esto, ¿no? Tu parte de como traductor. En el caso de los traductores de poesía, ¿no? Es necesarísimo pensar esta disciplina en particular como una escritura diferida, ¿no, Alejandro? O sea,
Es muy difícil que tengamos la misma conciencia del ritmo y de la forma en un poema que en una novela o en un cuento. No deja de ser para mí muy señero ese ensayo de la prosa y la poesía de Michel Tournier en El espejo de las ideas, cuando haciendo la diferenciación señala algo que creo que es radicalmente obvio, no en novelas y cuentos que, digamos, por su carácter peculiar, por lo erizado, lo sobrenatural o lo peculiar de su lenguaje, tocan una zona cercana a la poesía. Me refiero en general a cuentos y novelas que tienen una consideración mucho más intensa respecto al habla, respecto a la descripción de paisajes o de costumbres, ¿no? Y que, en palabras de Tournier, todo eso puede ser parafraseable y dicho de otra manera. Si nosotros intentamos decirlo de otra manera en un poema, ya estamos creando un poema distinto al original. Entonces, en esa radicalísima diferencia, creo que hay un contraste que vale la pena tomar en cuenta y que vuelve obligadamente al traductor de poesía en un poeta diferido, como lo señalé, o como lo pone muy bien mi colega Pablo Ingberg en Argentina. Un traductor es alguien que escribe con palabras ajenas, ¿no? Es, creo, un proceso que también va implicado, y qué bueno que lo preguntas, con respecto a la manera en la que se escribe y se piensa poesía. Octavio Paz mismo creo que es un buen ejemplo de cómo al poeta le acompañan el crítico y el traductor, porque la crítica y la traducción son dos maneras de leer, ¿no? Muy peculiares y muy intensas, ambas, pero ambas ofrecen también un veredicto sobre la lectura, ¿no? De ahí que a veces prefiramos en poesía una traducción sobre otra. Difícilmente eso ocurre en el terreno de la novela, a no ser que, por ejemplo, estemos pensando en el Ulises de Joyce y pensemos si nos gusta más la traducción de Mauricio Bacariz o nos interesa más la última traducción que apareció en el sello argentino, El Cuenco de Plata, o tal vez nos interesa más la de José María Valverde en 2 tomos, en fin, ¿no? Pero solo en el caso de producción narrativa que se conecta en más de un sentido con la temperatura verbal altísima del lenguaje que hay en general en la poesía, ¿no? Creo que es una forma fundamental también de acercarse a la práctica de la poesía y al menos en mi caso me ha servido para en los días, las semanas o los meses que no puedo escribir un solo poema, escribirlo con palabras ajenas, volviendo a citar a mi amigo Pablo Ingberg, ¿no? Tratando de procurar que el efecto, como también lo pedía Paul Valéry, sea análogo al del poema original. No puede ser el mismo poema, no es nunca el mismo poema, uno no se puede meter al mismo poema, en las mismas aguas del mismo poema 2 veces, ¿no? Y cada vez podemos intentar diferentes traducciones, ¿no? El propio Paz, por ejemplo, lo hizo con 2 traducciones distintas de aquel soneto famosísimo de Gerard de Nerval, de El Desdichado, ¿no? Y publicó las 2 traducciones en versiones y diversiones. Entonces, hay tantas versiones posibles como posibles lecturas hay de un poema que de suyo tiene una naturaleza polisémica y se basa a veces en la arbitrariedad del sentido. Entonces, no hay 2 traductores iguales ni hay 2 traducciones iguales para un mismo poema, así sea un haiku. Qué interesante lo que estás diciendo, Hernán, porque bueno, hemos entrevistado a muchos narradores aquí y existe desde el que dice que hay que esperar al momento en que lleguen las musas, hay el que dice, y lo sabemos, que las musas que
que las musas te encuentren trabajando, y hay otros que dicen, las musas, carajo, hay que tener la disciplina. Muchos nos dicen, me despierto todos los días a las 5 a trabajar, a trabajar, a trabajar, una disciplina intelectual y física también. Pero en el caso del poeta, y voy a hacer una pregunta de lo más cliché del mundo, ¿cómo opera en un poeta el asunto del trabajo? Como acabas de decir, hay veces cuando no puedo escribir, uso o agarro las palabras de los otros, entonces sobre eso trabajo. Pero ¿cómo es el ritmo de vida, de trabajo de un poeta? Abreva del dolor, de la alegría, de la contemplación, o todas esas cosas cursis que tendemos a pensar por los Pues poetas. abreva en todo eso que señalaste y en miles de emociones pensables e impensables más, pero sí creo que a diferencia de lo que ocurre con un narrador, por ejemplo, que puede tener un horario extenso, diario, de avance de su proyecto de novela o de su libro de cuentos, ¿no? Lo que ocurre con el poeta es que muy probablemente empieza a escribir por responsabilidad con todo el bagaje y la cruz a cuestas de su tradición, de sus lecturas, de su oficio, y conforme avanza la jornada de escritura, va cediendo el terreno a la intuición. Y en la manera en la que, el punto en el que estos dos elementos se engarzan, creo que es cuando el poema empieza a fluir de otra manera, porque es una imbricación de conocimiento y desconocimiento, es llegar a un punto en el que las armas están tan bien afiladas que es necesario dejarlas también, abandonarlas un poco y crear otras distintas a partir de la imaginación y de la intuición y de la mezcla muy peculiar entre pericia e impericia. Señalo todo esto porque no hay poeta que se precie a hacerlo por más que incluso piense sus poemas como catedrales o que trabaje sus poemas con el rigor con el que algunos narradores trabajan la escaleta de su novela, por ejemplo, ¿no? Y lo que ocurre en el poema son instantes fugaces por naturaleza que se van concatenando de una manera bastante caótica, pero que terminan por tender puentes, crear resonancias y permitir así, digamos, una incomunicación más elocuente, porque eso también lo quiero dejar al menos constado en este programa. El poema es todo menos comunicación. La novela y el cuento tratan de comunicar historias, personajes, descripciones, reproducción de diálogos, pero el poema busca romper el circuito de la comunicación ortodoxa, una comunicación que está marcada sobre todo en nuestros tiempos, eso que José Agente, el poeta español, llamaba el lenguaje instrumentalizado. La poesía pretende desinstrumentalizar, desarraigar, enrarecer y generar un nuevo tipo de vínculo con la lengua y el lenguaje, de tal manera que estamos verdaderamente en un género rara avis que se comporta de maneras muy inusuales y que trabaja de maneras tan misteriosas como el Dios del Antiguo Testamento, ¿no? A veces con furia, a veces con epifanía, a veces con placer, a veces por burla, a veces por despecho, a veces por venganza amorosa o de odio. Es un poco... es un poco improbable dar con una receta clara, Mariana, ¿no? Claro. Pero sí creo que son dos tipos de escritura radicalmente distintas y también son dos tipos de lectura radicalmente distintos. No es lo mismo el lector de poemas que el lector de cuentos o de novelas. Cada uno exige su espacio, su tiempo y una serie de pausas que son realmente distintas entre sí. Correcto. Okay. Nate, estás en silencio. Estás en silencio.
Perdón, ya no me había pasado hace algún tiempo, había que regresar a las buenas costumbres de la pandemia, de quedarte hablando con mute. Pero bueno, oye, bueno, y ahora, ¿qué relación tienes tú con la prosa? ¿Qué sientes hacia la prosa? Bueno, siento un infinito respeto, una infinita admiración. Yo leo mucha narrativa, me interesa mucho leer narrativa. Probablemente me interesa leerla muchísimo, no solo para sanearme a veces de las inercias, los fardos y las jorobas que te puede poner la poesía, ¿no? Y también las malas pasadas y los falsos amigos que a veces te propone, sino que creo que además son dos géneros, la novela y el cuento, que le plantean prácticamente a cualquier lector y escritor de poesía un saneamiento también y una importancia real en el terreno de las historias, en la creación de voces, y también, sobre todo en un momento en el que los esquemas métricos y formales cerrados han desaparecido por completo y cada quien los puede retomar como se quiera, metamorfoseados, travestidos o literalmente cínicos, tratando de hacer un uso un uso bien aquilatado de la nostalgia, ¿no? Por otras épocas. Sí creo que es importante leer novela y cuento y ensayo, por supuesto, para ofrecer también otras miradas y también escuchar de otra manera cómo se llega al mensaje. Recordemos que esa palabra es ni más ni menos que el título del único libro de poemas que publicó con su nombre el propio Pessoa. Y pareciera que el poema no puede llevar mensaje porque confundimos esta palabra con la moraleja. Pero el mensaje también es una parte fundamental de lo que los lectores ambicionan cuando leen un cuento o una novela o un poema. En el caso del poema, probablemente ese mensaje es lo que decía Paul Celan, ¿no? Que va encerrado adentro de una botella de vidrio que es lanzada al mar y que espera la lectura piadosa de algún lector que en tierra firme tome esa botella, destape el corcho y saque ese mensaje a la luz, ¿no? Pero sí creo que es fundamental que los poetas lean lean prosa narrativa, lean prosa ensayística, ¿no? Creo que en general los poetas suelen ser bastante ignorantes de lo que ocurre en el terreno de la narrativa, pero no creo que sean más desatendidos que los propios narradores a la hora de leer poesía. Creo que si hacemos una votación extraña o levantamos una encuesta de opinión entre poetas y narradores, nos daremos cuenta de que los buenos poetas, creo, siempre están leyendo novela y ensayo, y no necesariamente así los buenos narradores. Muchas veces los buenos narradores se quedan en su trinchera y leen solo novelas, cuentos y ensayos. No necesariamente son lectores pasivos de poesía, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, sí creo que es importante esa mezcla y esa comunión, porque entre otras cosas creo que un buen narrador debe ser también, como un buen poeta, deben ser abogados del diablo de sí mismos, ¿no? Y cuando nos estamos poniendo demasiado literales, demasiado pontificadores de la realidad, creo que hace falta el cierto vuelo del lirismo para venir a problematizarlo todo. Y cuando un poeta está también lo suficientemente sublime en sus nubes de mármol, también es importante que tenga una buena dosis y una cachetada blanca de cómo contar una historia, de cómo armar un personaje y de cómo la prosa puede tener un ritmo distinto que puede ofrecer otros caminos y otras ampliaciones al repertorio musical y rítmico que ya tiene la poesía de suyo desde siempre, ¿no? Entonces, bueno, lo ideal sería pues que lectores y escritores de poesía y narrativa leyeran los géneros que no les corresponden necesariamente a su vocación, ¿no? Es una buena manera de exorcizar a veces algunas exageraciones, algunas ridiculeces y también algunos pantanos que solemos tener en cada disciplina, ¿no? Claro, buenísimo. Muy bien.
no sé si puedo preguntar una cosita antes para adelante. Conectada con esta. Ahora, fíjate, después de esto, ya que hablaste del mensaje y de estos elementos un poco tabú, porque no nos gusta hablar de esas cosas mucho y no nos gusta mezclar la creatividad con eso, pero el otro elemento que me conecta automáticamente es pensar, bueno, ¿y tú qué piensas también de la intuición? De la intuición acerca de lo que estás haciendo. ¿Existe o es un mito? ¿Existe una intuición o es realmente simplemente el oficio desarrollado, pulido, que te da una cierta capacidad de entender? Porque en lo personal para mí ese es un gran dilema. Totalmente. No, creo que es el dilema de la creación en realidad, porque una vez que el oficio se ha consumado, tiene rigor, perspectiva de campo, riqueza, diversidad, el problema es que ese oficio tiende a volverse contra el propio creador y se vuelve una arena movediza. Me gusta mucho una frase de la poeta María Rivera, que dice que el estilo es la domesticación del alma. Y de alguna manera sí, todos los escritores luchan durante años por conseguir un estilo personalísimo, ¿no? O en general, ¿no? Pero cuando lo que obtienen también es el castigo de esa domesticación en la que se encierran todas sus virtudes, todos sus caprichos, todos sus defectos, de una manera que solamente ese autor y solo ese autor puede articular. Entonces, lo que tiene que venir necesariamente es llevarse la contra, dudar de los dones propios, como decía Andrés Gide, ¿no? No creo que haya un autor que no piense que en el poderío, un gran autor, quiero decir, que no piense que en el poderío o en la madurez de sus herramientas de trabajo, también está el germen de su propia destrucción y descomposición moral, física y estética. Entonces, por lo menos los poetas que yo más admiro siempre van por romper ese pacto de fidelidad con uno mismo y con ese estilo creado y hasta copyrighteado, ¿no? Y lo que importa es justamente lo otro. Una vez que obtenemos que aquilatamos todos esos hallazgos, todos esos tesoros de años y probablemente décadas de lectura, de construcción de diálogo con otros colegas, de trabajo estéril o fértil frente a la computadora durante tantísimas horas, ahora lo que hay que hacer es ir desconociendo algunos asuntos que precisamente nos llegaron a dar esa voz y ese estilo. Porque de otra manera, lo único que vamos a hacer es volver una y otra vez a nuestro reflejo más obsesivo en una casa de espejos. Y al menos, insisto, en esos poetas que yo admiro, pensemos en alguien como William Butler Yeats, por ejemplo, que fue un poeta mucho más joven, entrados ya a los 60 y los 70, que cuando era joven, que cuando tenía 20 o 30. Lo mismo puedo pensar en alguien como Marosa Di Giorgio, la extraordinaria poeta uruguaya, ¿no? Que empezó a sacar novelas líricas y libros muy delirantes, aunque desde el principio fue así, pero siguió escribiéndolos hasta poco antes de su muerte. Ida Vitale, que está por cumplir 100 años en 2023, es un autor infatigable que pasa de un diccionario que ella llama léxico de afinidades a un poema y de ahí hace una traducción y siempre está en constante inquietud, ¿no? Entonces, vaya que es un asunto. En cualquier caso, confiar en la intuición, creo que sanea los problemas, las oxidaciones, los almidones, retira los almidones y le quita rigidez a los miembros que llegaron a conquistar un estilo o una voz, ¿no? Muy bien. Y antes de que Orre haga su siguiente pregunta, hablando de la juventud entrada en años, lo dice Dylan en su canción My Back Pages, dice, I was so much older then, I'm younger than that now.
Es decir, Exacto. antes era tan viejo, soy mucho más joven ahora. Entonces, bueno, totalmente. Ya que mencionas a mi Dylan del corazón, ahí está, reforzar esa idea. Por supuesto. Muy bien. Oye, en alguna ocasión tuvimos aquí de invitado a Benito Taibo, que tiene los jueves de poesía. Sí. Lee poesía en Instagram, que se me hace padrísimo. Sí. Y nos decía, es que la poesía es para entenderla y para gustarte, la tienes que leer en voz alta, ¿no? Absolutamente. Entonces, ¿qué otro? Digo, porque hay muchas veces que la poesía es muy difícil para la gente, para los lectores, entrarle a la poesía, ¿no? ¿Qué otro? Y la verdad es que a mí ese consejo que da Benito se me hace espectacular y tiene todo el sentido, ¿no? ¿Qué otro consejo tú le das a las personas para que le entren a la poesía? Bueno, uno, que no la escuche en general leída por actores y actrices. Para empezar, ¿no? O sea, porque siempre salvo excepciones, que puedo mencionar muchas aquí, ¿no? Vittorio Gassman leyendo a Cesare Pavese, Richard Burton leyendo a Gerard Manley Hopkins, o el propio poeta Dylan Thomas leyendo su poesía y también la de otros poetas en lengua inglesa, ¿no? Con una voz extraordinaria. Pero salvo excepciones, de veras que no hay peor lector que una actriz o un actor, porque tienden a exagerar y a enfatizar cosas con las que realmente creo que ellos parece que se comunican con ese lenguaje harto problemático del poema. Y en realidad lo que están haciendo es, en términos teatrales, falsos focos, ¿no? Wow. Yo prefiero a alguien que, por ejemplo, como David Huerta, insiste que cada lectura de un poema tiene que leerse como si estuviéramos leyendo prosa. Entre otras cosas, es un efecto que hace que la audiencia se enganche porque le tiene que comunicar cosas no necesariamente elevadas, sino que el lector puede entender. Entonces, en cuanto bajamos la melcocha y el merengue del tono, ¿no? De inmediato el lector puede comunicarse y apreciar cosas que están ahí abajo, ¿no? Que lo apelan, que están a ras de tierra y con las que verdaderamente pueden entrar en comunión, ¿no? También vale la pena pensar, pero esto va para prosa y para verso, que no se detengan en algo que no los apasione, no los llame la atención. Hay poemas que nos apelan en determinada edad y hay autores que nos dejan de apelar cuando entramos en la madurez y hay autores que nos gustaban a los 20 y que a los 40 o a los 50 llegamos a odiar irremediablemente. Y hay obras, grandes obras, nadie les niega su crédito ni su uso. Hay obras que nomás no se comunican con nosotros y no lo hacen, no es culpa nuestra, sencillamente hay un puente que se rompió ahí y no debemos ni ofendernos, ni sentirnos lastimados, ni pensar que somos lectores deficientes, ¿no? Esto pasa en general con muchas de las obras clásicas o emblemáticas, ¿no? No tengamos miedo en reconocer que si a la página 40 no nos clavamos con el Ulises de Joyce, bueno, dejémoslo para otro momento, pero si ese otro momento no llega, no pasa absolutamente nada, ¿no? Sí, sí. Y lo mismo, en algún momento a lo mejor nos conectamos más con el romancero viejo español que con Las soledades de Góngora, que es un poema que evidentemente implica unas dotes circenses de lenguaje y una atención casi zen para ir descubriendo en su alambicado discurso las maravillosas revelaciones de esa imaginación tan pródiga y tan generosa de Góngora. Ya llegará el momento de leerlo, ¿no? Si se quedan con García Lorca, si se quedan con el García Lorca de los romances, tampoco está mal, aunque yo les diría, pásense también a los sonetos del amor oscuro, o pásense al diván del Tamarit, o pásense al poeta de Nueva York, ¿no? Pero si no les llega el momento, no lo apresuren, ¿no? Como con la buena poesía, como con la buena prosa, esos momentos tienen una maduración muy peculiar y que solamente
se hace de sus lectores cuando ese lector se abre finalmente a los misterios y a las epifanías que ofrece tal o cual obra o tal o cual autor, ¿no? No desesperemos. Bueno. Me parece de verdad una cátedra, no nada más de poesía, sino de lectura, de encontrar la voz, de justo esto que me acabas de decir. De hecho, entraste inmediatamente al salón de los post-its. ¡Wow! Ya te vi. Muy pocos, muy pocos logran llegar al post-it de honor. El poema es todo menos comunicación. Te lo digo porque yo que también tuve una etapa de consumir muchísima poesía, bueno, también tuve la de escribir, pero obviamente desistí afortunadamente. Pero cuando entrevisto a poetas, lo he hecho contigo, mi querido Hernán, lo hice hace poco con Eliezer Díaz Castelo, que trae un librazo ahí. Es tan difícil para mí entrevistar a poetas porque justo eso, en la narrativa, bueno, está el personaje, está la situación, está la ciudad, la época. En la poesía es muy complicado, pero esto me da una herramienta y te voy a estar citando continuamente. Creo que más bien ya te compliqué la cabeza, te taladré el cerebro, mi querida, pero bueno. Cada vez que te veo lo haces, entonces no hay nada nuevo en eso y eso para mí es un placer. Y yo, queridos amigos, los tengo que dejar porque tengo que ir a un velorio, carajo, es que este lunes de verdad no para, ¿verdad, amigos? No, el lunes ha sido terrible. Pero bueno, de todos se nos está acabando el tiempo. El tiempo se acaba, me temo, de todos modos, queridísima Mariana. Entonces creo que tendremos que dejarla por ahí. No sé, pero aquí el que sabe de los tiempos siempre es nuestro querido Alejandro. No, ya estamos pero un poco... de verdad, Hernán, qué gozadera, perdón. No, muchas gracias de veras a ustedes, porque además yo ya me estaba quedando al margen de esta conversación con estos tres queridísimos amigos y qué bueno que finalmente decidieron tener a un poeta en este programa, caray. Hemos tenido a poetas. Ha sido difícil. Hemos tenido algunos, pero muy pocos. Luigi Amara estuvo Julio Trujillo. Bueno, pero Luigi es más ensayista. Pero pues tiene su... Sí, su pero digo, pero son casos más curiosos. Digo, generalmente en este programa hay infinitamente más narradores, ¿no? Pero me da gusto que ahora la poesía por lo menos aparezca por aquí, en estos lares. No, yo definitivamente de entrada te diría que debemos repetir muy pronto. Cuando debemos quiera. Tenerte de nuevo y seguir esta exploración porque es una borrachera lo que nos has dado en unos cuantos minutos muy intensa, muy rica de ideas que vamos a tener que ir desarmando en la cabeza porque hay muchas cosas que has mencionado hoy que estaban fuera de mi radar, estaban fuera del panorama y ahora ya estoy dudando de muchas cosas. Entonces, creo yo que mis colegas van a estar completamente de acuerdo. Gusten y manden y prometo tener ideas menos adulteradas. No, vas con todo. Gracias, queridos, gracias, Mariana, gracias, Alejandro, y gracias. No, pues gracias a ti, muchísimas gracias. Y bueno, pues aquí esto fue Zona de Contagio. Es un placer enorme tener un poeta aquí. Le da otra dimensión y otra calidad a esto. Esto ya parecía mucho menos el tugurio inmundo que ha sido durante 70 y ¿cuántos van episodios? O sea, ahora sí tuvimos la dignidad necesaria como para sobrevivir una pandemia, ¿ok? Fuera de esto, todo era venirnos arrastrando entre los virus y los gérmenes. Perdón, 72 programas. 72. No, pues muchísimas gracias. ¿Qué puedo decir? Gracias, queridos. Alejandro, queridísimo, Mariana, Hernán, qué honor y qué gusto tenerte. Ojalá que te pueda volver a tener por estos rumbos nuevamente. Claro que sí, acá me tendrán de chismoso y de Exacto. No, y en físico, espero que vuelvas aquí. Como te comentaba antes de que empezamos, tengo algunas memorias de esta capacidad inquebrantable de mantener la fiesta hasta las horas que ya no se puede mantener la fiesta. Hagámoslo entonces. Ya rugiste. Muchas gracias. Gracias a todos. Amigos, díganle a sus familiares y a sus primas y a sus tías que vengan a
ver y escuchar Zona de Contagio. Es un deleite tener a alguien así y este episodio es una prueba de ello. Entonces, vuelvan y nos veremos. La guerra sigue, las epidemias siguen, las catástrofes siguen, pero por lo menos la poesía parece que también sigue. Gracias.